Michel Foucault nació el 15 de octubre de 1926 en un pueblo de Francia llamado Poitiers y falleció el 25 de junio de 1984 en Francia. Foucault estuvo en manos de un psiquiatra. Durante este periodo adquirió una gran pasión por la psicología, lo que lo llevó a licenciarse en psicología y filosofía. Estudió en la célebre École Normande Supérieure, reconocida por ser una de las cunas de los mejores especialistas y pensadores de humanidades de Francia. Luego dedicó su conocimiento a la docencia en la École Normande y después de un determinado tiempo ejerció en la Universidad Lille como profesor de psicología para finalmente aceptar un cargo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Clermont-Ferrand. Sus textos están centrados en la psicología, la psiquiatría y la salud mental, y sus publicaciones se centran en temas relacionados con política, el poder, temas sociales y la sexualidad. Como pensador más interesado en el mundo de la psiquiatría, fue reconocido mundialmente por sus ideas sobre las instituciones sociales, especialmente las prisiones, el sistema de salud, así como por sus estudios acerca de la sexualidad humana. Entre sus obras más destacadas tenemos, en primer lugar, Historia de la locura en la época clásica de 1961, donde se analiza y revisa el tratamiento que se le da al concepto de la locura a lo largo de toda la historia. En segundo lugar, Las palabras y las cosas de 1966, que reflexiona acerca de cómo todos los periodos históricos se distinguen por presentar una serie de condiciones fundamentales y cómo estas condiciones evolucionan y cambian a lo largo del tiempo. Y en tercer lugar, La arqueología del saber de 1969, que realiza un examen o análisis de la funcionalidad y poder de las oraciones como unidades básicas del discurso. La noción de prehistórico que percibe el autor es de un campo de conocimientos, juicios y elementos que se vinculan a un contexto histórico ya dado, porque nada existe sin historia. La relación que podemos establecer entre el texto y el concepto a prehistórico es que este puede ser entendido como uno de los conceptos que rigen el orden discursivo, relacionado a enunciados que ponen en función la relación de las unidades de frase. Proposición, actos discursivos, series de signos y finalmente formulaciones equivalentes. Para abordar el estudio del discurso, Foucault prefiere recurrir al concepto de la formación de modalidades enunciativas. Si bien no se trata de remitirse al análisis lingüístico de la significación, sino de ver cómo se afloja el lazo, al parecer tan fuerte entre las palabras y las cosas, desprendiendo un conjunto de reglas adecuadas a la práctica discursiva que definen a su vez el régimen de los objetos y definiendo lo que es posible decirse con sentido. Entonces podríamos decir que el discurso para Foucault es un medio que pone en movimiento las cosas, funcionando como intermedio para la acción y la práctica del poder. El discurso sería entonces una bisagra entre el conocimiento del saber y el poder. Por ejemplo, en la episteme todo discurso está inmerso en unas reglas, lo que conlleva primeramente a que pueda ser dicho y además ser aceptado como verdadero. El orden a partir del cual pensamos actualmente no tiene las mismas características que antaño. Durante muchos años, la atención de los historiadores estuvo totalmente dirigida a largos periodos generales en la historia, donde los historiadores poseían instrumentos fundamentales para el estudio de dicha base histórica y sus sucesiones, las cuales eran el principal objeto de estudio, como serían modelos, análisis, perfiles, constantes, entre otros. Walter Benjamin dice que la historia es un discurso donde todo intento de pensar el movimiento de la historia es una representación retroactiva del pasado. La historia eventualmente atraerá las reflexiones filosóficas y científicas hacia la cuestión del saber qué significa para el pensamiento tener una historia, las cuales conducirán a las luego mencionadas por Foucault como discontinuidades. Así se da lugar al nacimiento de lo empírico. Es así que la nueva forma de historia cambia y elabora su propia teoría replanteándose preguntas como ¿qué es una ciencia?, ¿qué es una teoría? ¿O qué es un concepto? A la vez que define nuevos niveles para preguntas como ¿cuál es el nivel legítimo de formalización o cuál es el análisis cultural? Dichas reflexiones filosóficas sustituyen a las sucesiones como objeto de estudio y generan el problema ahora en la historia general sobre cómo determinar qué relación tienen las series entre ellas, cómo se ordenan, cuál va sobre cuál, las correlaciones que tienen y la relación de dominio que tienen entre ellas, o como dice Foucault, un juego de desgajamientos donde se multiplican los niveles de análisis que a la vez generan nuevos niveles para analizar. Ya no se busca saber cómo se han establecido las continuidades, sino las transformaciones, las renovaciones, los límites, etc. En simples palabras, la historia antes buscaba memorizar los monumentos del pasado y transformarlos en documentos. Ahora transforma los documentos en monumentos. A partir del siglo XIX, la historia va a desplegar en una serie temporal las analogías que relacionan unas con otras a las organizaciones distintas.
La historia que nos describe Foucault, aplicando un enfoque arqueológico, no posee linealidad hacia el progreso, sino que está repleta de rupturas y discontinuidades, por lo tanto no debe concebirse como una mera sucesión de hechos. Antiguamente la arqueología tendía a la historia, pero hoy en día la historia tiende a la arqueología, la que se propone definir las relaciones presentes gracias a la nueva llamada historia filosófica. Esta historia da cuenta de problemas metodológicos ya preexistentes que llegarían a ser una caracterización de lo que sería la constitución de cuerpos coherentes y homogéneos, como por ejemplo la definición del nivel de análisis, la especificación del método analítico, la determinación de relaciones que permitirán caracterizar un conjunto y la necesidad de distinguir ya no solo los acontecimientos importantes o insignificantes, sino toda la variedad de datos de dichos acontecimientos. Para la historia clásica, lo discontinuo era impensable y el historiador debía suprimirlo, considerando dicho error como un obstáculo. Respecto a la discontinuidad, que sirve como un instrumento para distinguir los niveles de análisis de la historia, se genera un cambio en la episteme, provocando un efecto inverso a lo que se conocía como historia lineal, volviendo a poner los temas en convergencia, produciendo nuevos cuestionamientos y una individualización. Deja en el pasado la concepción que se tenía de historia como algo continuo y lineal, y la atención ya no se centra en las épocas o siglos, no porque avance la razón en sí, sino porque se altera el modo de ser de las cosas y cómo se ofrece el saber, como las llamadas rupturas, actos y umbrales epistemológicos descritos por Bachelard, abriendo paso a un cambio en la dirección y a un nuevo tiempo e impulsando nuevos tipos de racionalidad sobre los acontecimientos. Rupturas. La noción de obstáculo epistemológico fue acuñada por el francés Gaston Bachelard, el cual plantea la existencia de rupturas, las cuales afirman la discontinuidad histórica y va más allá. Nos propone detenernos en el error, pensar en este y en su cualidad funcional para el avance del conocimiento y poner atención en dichos obstáculos. Además, adopta un método o teoría nueva, la cual imposibilita el conocimiento al retorno a las estructuras del saber anterior. Bachelard plantea que el conocimiento no avanza si es incapaz de superar dichos obstáculos. Viéndolo de esta forma, podemos decir que define la historia como un lugar de reflexión acerca del conocimiento. La historia no es una línea, sino una temporalidad, plagada de conflictos que avanza de ruptura en ruptura. El acontecimiento es impredecible. Ninguna mente brillante puede anticiparla. En el proceso del conocimiento o el desarrollo histórico de las ciencias, obliga a concebir el conocimiento mismo no solo como la historia del progreso científico, sino también como una sucesión de saltos epistemológicos en los que la fase posterior supone una negación crítica o superación de los errores. El conocimiento en efecto progresa, cuando en el respectivo ámbito de referencia ocurre un cambio en la concepción del saber, causando una ruptura epistemológica. En pocas palabras, ocurre una revolución paradigmática en un determinado ámbito cuando se da un cambio en la forma de preguntar, en el método y lógica que se utiliza para explicar el conocimiento de esa área. Como podemos ver, el progreso científico solo es un posible producto de la superación de un obstáculo epistemológico, los cuales son causantes de estancamientos, manteniendo el progreso completamente cerrado a sí mismo y en consecuencia volviéndose algo dogmático. En síntesis, la arqueología del saber estudia la aparición de determinados discursos, es decir, cómo surgen, emergen y se transforman en otros discursos. La arqueología no viene a develar ella misma el origen o el secreto o a descubrir la esencia de ningún objeto. Esto sería caer en la linealidad de otras formas de pensamiento, pues ella misma está creando y construyendo un discurso sobre el mismo. Estudia por tanto también, como algunas ramas se extienden y no desde la racionalidad o linealidad, no la historia de las ideas o mucho menos la filosofía de la historia, como haría Heidegger, es decir, no es dialéctica, no estudia la revolución del pensamiento ni tampoco retrospectiva, no mira desde nuestro punto de vista del pasado, estudia las rupturas tanto diacrónicas y sincrónicas, como una misma época confluyen diversos discursos prolíficos que no confluyen entre sí respecto a una misma temática. En conclusión, la historia está presente dentro de todo aspecto de la existencia humana. Foucault busca evidenciar que dicha historia no es una simple concatenación de hechos, sino que, apoyándose en los postulados de Bachelard, Coiré, Benjamin y Canguilhem, es un conjunto de ramificaciones causadas por rupturas, como si de un juego de encajamientos se tratara.